Finalmente, luego de más de 20 minutos, acepté que nadie iría a abrir mi cuarto, y con justa razón. El peligro era demasiado. En el transcurso de esos minutos, la fuerza de los vientos se había cuadruplicado fácilmente. No podía quedarme en el pasillo por más tiempo, y no quería ir al refugio, porque me parecía muy inseguro, y ya no había nadie a la vista. La única opción que quedaba era ir yo mismo por la llave del cuarto hasta la recepción, ubicada a unos 300 metros de distancia y atravesando 2 zonas al aire libre, lo que significaba que al pasar por ahí, algún objeto de los muchos que ya volaban por los aires me podría impactar en la cabeza. En ese momento el viento soplaba hacia el mar, con fuerza, y arrastraba ramas, cocos y pedazos de tejas de los techos que se convertían en proyectiles mortales. Sin embargo, no tenía otra opción. En el pasillo del hotel donde estaba, los cuadros comenzaban a despegarse de las paredes. Los letreros de señalamiento de rutas de evacuación y salidas de emergencia comenzaban a desprenderse. Incluso la pintura de las paredes se estaba despegando, y se dificultaba mucho tener los ojos abiertos por la gran fuerza del viento, además de que mi temperatura corporal descendía rápidamente por estar completamente empapado. Extrañamente redujo la potencia del viento hace ratito. Es una cosa bien rara. Así que comencé a caminar hacia las escaleras, pegándome a la pared para aguantar la fuerza del viento. Cuando llegué a la primera zona abierta, bajando las escaleras, había un árbol de aproximadamente 20 metros de alto, con unas ramas enormes, algunas de al menos 1 metro de diámetro. Uno de esos árboles que parecen cubiertos de raíces. Lo había apreciado ese día por la mañana al salir del hotel y era majestuoso, pero en ese momento era aterrador. El pesado y enorme árbol se inclinaba hacia un lado y hacia otro, sacudido por el viento, como si se tratara de una ramita muy delgada. Algunas ramas golpeaban el edificio y otras se inclinaban casi hasta tocar el piso. Como pude, lo evadí y continué mi camino hacia la recepción, siempre pegado a la pared para sostenerme y no salir aventado por la fuerza del viento. Las palmeras se doblaban y crujían, salían cosas indistinguibles volando. Había que detenerse a ratos para no ser golpeado. Al fin, llegué a recepción. Pedí el repuesto de la llave y enviaron a un empleado conmigo para que me acompañara a abrir. El regreso fue aún peor. Los árboles comenzaban a trozarse y cada vez volaban por los aires ramas y objetos de mayor tamaño. Ya no había nadie más que nosotros dos en los pasillos del hotel. El empleado que me acompañaba era un joven de escasos 22 o 23 años. Estaba visiblemente asustado. Al poco tiempo se quedó tras de mí. Comenzamos a avanzar, esquivando los proyectiles que volaban por los aires. Eran alrededor de las 11:40 de la noche. No lo sabíamos, pero justo en esos momentos, Otis estaba llegando a su punto más álgido. Estábamos literalmente a minutos de entrar al ojo del huracán, más devastador que ha impactado las costas de Guerrero en toda la historia registrada. Al llegar a las escaleras, el majestuoso árbol se zarandeaba con una violencia aterradora. Eran toneladas de madera y follaje bamboleándose como si no pesaran nada. Como pudimos, pasamos. Cada piso que subimos por el cubo de las escaleras fue un reto. Había que esperar a que el árbol se inclinara hacia el lado contrario, evadir las ramas que volaban y sostenerse, porque la fuerza del viento amenazaba con tirarnos a cada paso. Finalmente, logramos llegar de nuevo al pasillo de mi habitación, en el 5º piso de ese edificio del Hotel Pierre. En esos momentos, ya parecía un túnel de viento. Se habían caído los espejos y los cuadros colocados en las paredes. Había vidrios tirados por todo el piso. El joven abrió la puerta de mi habitación y se retiró. Ya no lo volví a ver. Yo, aún con la creencia de que estábamos viviendo apenas la antesala del huracán, que llegaría entre 4 y 6 de la mañana, comencé a hacer rápidamente mi maleta para intentar salvar mis cosas de la furia de Otis. Yo sabía que por las dimensiones y la misma estructura de la construcción, el lugar más seguro de la habitación era el cuarto de baño, así que metí todas mis cosas ahí. En esos momentos regresó la luz al hotel. Inmediatamente puse a cargar mi pila de repuesto y me recosté en la cama esperando que todo pasara sin mayor incidencia. A pesar de que la puerta del balcón y del pasillo estaban cerradas,
El pesado y mullido colchón parecía querer levantarse conmigo encima, como si no pesara nada. Era una sensación extraña. El viento atravesaba la habitación y estremecía el edificio entero. Incluso los muebles parecían levantarse a momentos y levitar, pero se sentía como un vacío, una paz extraña. En esos momentos el viento dejó de soplar y comenzó a succionar. Se fue la luz nuevamente, pero en la habitación hubo tal paz que intenté abrir la puerta del balcón para ver qué sucedía. Era imposible. De repente se va por completo y se empieza a escuchar un ruido como de que está jalando el agua. El viento tiraba de ella con tal fuerza que resultaba imposible moverla, y solo una endeble chapa y un seguro de mano impedían que se abriera la puerta del ventanal. No, una fuerza arrasadora. Los árboles se doblaban casi hasta la raíz. Sabemos que muchos árboles ya se desprendieron. La fuerza del viento por fin venció el seguro y la chapa del ventanal, y con una singular violencia abrió de par en par la puerta del balcón. Sin embargo, el viento no levantó siquiera las almohadas de la cama, ni la lluvia mojó las sábanas, aunque por debajo de las puertas el agua comenzaba a ingresar. Al ver que la puerta del balcón ya no podría cerrarse, y con la idea de que en cualquier momento los vientos podrían cambiar de dirección y lanzar las cosas del cuarto volando por los aires, decidí resguardarme en el baño. Rápidamente metí algunas almohadas y las coloqué en la tina de baño. Ahí pasaría la noche, solo, en el 5º piso de ese hotel. No pude evitar pensar en la catástrofe, en lo que pasaría con los demás, en si el baño realmente soportaría la fuerza del huracán, en si volvería a ver la luz del sol. En esos momentos mis compañeros periodistas se enfrentaban a un verdadero terror. Tal como lo anticipé, en el refugio, todo era un caos. Se trataba de una estructura redonda, con ventanas a los lados, varias puertas y al ras de suelo. Algún objeto que volaba reventó una de las ventanas y los vientos comenzaron a entrar. El terror se apoderó de la gente y empezaron a surgir los héroes anónimos. Alguien del equipo de producción multimedia de la convención de minería comenzó a organizar a la gente, los dividió en grupos para detener las puertas y evitar que se abrieran. Hizo cuerdas con algunas sábanas, colocó protecciones en la ventana rota y se encargó de estar alentando a la gente a seguir, a pesar del miedo. Fue gracias a él que el refugio no se vino abajo. Pero había otro grupo de compañeros que enfrentaban algo peor. Su transporte había salido 5 minutos después del restaurante donde todos habíamos cenado. Esos 5 minutos marcaron una diferencia abismal, pues los fuertes vientos y la falta de visibilidad dificultaron su llegada al hotel casi media hora, tanto que cuando llegaron, los vientos ya eran brutales. Se encontraban en una zona donde las tejas de los techos eran abundantes y salían proyectadas por los aires en gran cantidad. Lograron llegar al hotel, pero no podían bajar del camión. ¿Y cómo es un coche pequeño? Los minutos en ese lugar se convirtieron en horas. Por espacio de casi 1 hora estuvieron atrapados, viendo cómo a su alrededor todo se destruía y esperando que la suerte, solo la suerte, evitara que un árbol o un poste les cayera encima. A los pocos minutos, algunas tejas rompieron los cristales y no les quedó más que tirarse en el piso del camión y esperar lo mejor. Otra compañera que se quedó en el centro de convenciones de Mundo Imperial terminando sus notas y salió en su propio automóvil, no tuvo tanta suerte. Ella quedó atrapada en su auto en un estacionamiento. Solo podemos imaginar las horas de terror que atravesó, viendo cómo árboles espectaculares y edificios se deshacían a su alrededor, y los automóviles y autobuses eran arrastrados por el viento, y algunos eran volcados. Fue un verdadero milagro que algún objeto no le rompiera una ventana o no le cayera algo encima a su auto. Mientras todo esto ocurría, yo me encontraba al interior del baño de mi cuarto, y la potencia de la tormenta seguía aumentando, a tal grado que el edificio entero se comenzaba a estremecer. Las tuberías del baño sonaban como si una gran aspiradora las estuviera succionando, y a momentos, los troncos que salían volando golpeaban con fuerza el edificio, haciendo que todo temblara con fuerza. El temor de que las olas del mar se elevaran tanto que alcanzaran el 5º piso donde yo me encontraba, y que fueran la causa de los estremecimientos en el edificio, me obligó a salir de mi refugio y asomarme al balcón.
Tenía que corroborar que el mar no se estuviera elevando tanto que me tuviera que hacer huir de ahí. Por fortuna, entre la intensa tormenta, alcancé a ver que las olas se elevaban unos 4 o 5 metros y se quedaban todavía fuera de los terrenos del hotel. Eran cerca de las 0:30 horas del miércoles 25 de octubre. En esos momentos se activó la alarma de emergencia, llamando a evacuar el edificio. Este es el postdata. Era imposible. El peligro de ser golpeado por un árbol o una rama era demasiado. No quedaba más que esperar que el baño resistiera toda la noche. No podía hacer nada más para garantizar mi supervivencia. Mi vida dependía de que las paredes de ese pequeño baño de hotel resistieran. No lo sabía, pero justo en esos momentos estábamos sufriendo los más fuertes embates de Otis. La furia del huracán estaba en su máximo esplendor. El viento al interior de la habitación se había enrarecido. Era como si no hubiera suficiente materia para que la fuerza del huracán la empujara, como si faltara el oxígeno, como si uno pesara menos de lo normal. Una sensación que jamás olvidaré. Cerca de la 1 de la mañana lo peor había pasado. Por fin, los compañeros del autobús se armaron de valor y pudieron bajar. Directamente se fueron a resguardar al refugio. Unos minutos más tarde, ya cerca de las 2 de la mañana, empleados del hotel, otros héroes anónimos, acudieron a las habitaciones a verificar si los que nos quedamos en los cuartos estábamos bien y si queríamos ir al refugio, arriesgando sus propias vidas, pues los vientos eran aún muy fuertes. Pero, curiosamente, ahora soplaban del mar hacia la costa, en sentido contrario a lo ocurrido al inicio. Yo decidí quedarme en el baño y por fin pude dormir un poco. En ese momento pensé que el huracán no había sido tan devastador, que todo estaría bien al día siguiente, y hasta comencé a esperar que regresara la energía eléctrica pronto. La oscuridad ocultaba en esos momentos la magnitud de la devastación. La luz del sol, entrando por las orillas de la puerta, me despertó minutos después de las 6 de la mañana. Salí al balcón y lo que vi me dejó con la boca abierta. La destrucción era total.